que nosotros hayamos sido perdonados de nuestros pecados, lleva a un propósito específico. Dios dice, ser santos y sin mancha. La única forma de llegar a ser santos y sin mancha, entonces, es a través de una obra interna, a través de que Dios ejecute en nosotros su plan eterno. No está en ti, está en Dios. Ahora, no hago a un lado, vamos a ver este aspecto, nuestra responsabilidad como creyentes, pero lo que estoy diciendo es esto. Si Dios diseñó desde la eternidad un plan de rescatarnos, de salvarnos, en el que involucraba la obra de su Hijo, que su Hijo viniera, porque es también esto una realidad. Cristo no fue parte de un plan fallido, de que Dios haya dicho, el plan A era esto, pero falló el plan A, ¿cuál es el plan B? Enviar a Cristo. No, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, Dios había determinado salvarnos. Y si Dios había determinado salvarnos, ¿a través de quién iba a ser? A través de Cristo. Si tú dices, Dios me ha salvado, Dios ha perdonado mis pecados, soy hijo de Dios, tienes que ver el paquete completo. Porque Pablo no dice, depende. Hay dos tipos de salvos. Los salvos que viven en santidad y sin mancha, y los salvos que a lo mejor no son tan entregados. ¿Es lo que Pablo está diciendo? Dice, el plan de la redención es integral, involucra todo eso. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida, si Él te ha redimido, si Él te ha salvado, si Él te ha perdonado por la sangre de Cristo, entonces el propósito de Dios para ti, y es evidente, es vivir en santidad y sin mancha. ¿Quiere decir esto ser perfecto? No, pero sí quiere decir un proceso en el cual has empezado, un proceso en el cual Dios ha empezado a transformarte, en el que Él empieza a moldearte para su propósito y para su gloria. Pero ese plan no solamente fue, Dios en la eternidad te tuvo en su mente para rescatarte y ser santo sin mancha. El asunto es esto, si yo soy pecador por naturaleza, si yo nazco en pecado, como dice la Escritura, y mi inclinación es hacia el pecado, ¿cómo voy a llegar entonces yo a ser santo y sin mancha? Y es donde Pablo menciona, si ven conmigo en Efesios 1, versículo 5, que Dios nos predestinó en amor para ser, ¿qué dice la Escritura? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otra forma en que Dios lleve a cabo su plan en nosotros a menos de que Dios nos haga hijos suyos. Entendamos el uso de las palabras que está usando. Escúchenme, hermanos. No hay otra manera en que la redención pueda llevarse a cabo en una persona. No es una forma. A menos que seamos transformados a hijos de Dios, es decir, que tengamos la mente de Cristo y que tengamos el corazón conforme al corazón de Dios. Otra vez, déjenme regresarme tantito. No hay otra manera en que la obra de Dios se lleva a cabo en nosotros, esa obra de redención en que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, en donde el propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha, si en ese plan no está involucrado el hacernos hijos de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones, entre ellas el hecho de que no todos son hijos de Dios. ¿Alguna vez han escuchado ese argumento? ¿Todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Todos nacemos en este mundo y por causa de la realidad de nuestra naturaleza no nacemos como hijos de Dios. No importa la cultura, la raza, el lenguaje, el idioma, el color de tu piel. Sí, nacemos como hijos. Pero la Escritura no lo describe como hijos de Dios. Vean conmigo por favor en Efesios capítulo 2, versículo 2. Déjenme ver desde el versículo 1, Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ok, ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos dio vida. ¿Por qué tuvo que darnos vida? Porque estábamos muertos. No dice la Biblia que estábamos enfermos, no dice la Biblia que estábamos moribundos, no dice la Biblia que estábamos débiles. La Biblia dice que estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada, lo único que puede hacer un muerto es apestar. En esa condición Dios nos dio vida. Y dice Pablo, y uno diría, ok, no, la gente sí ha estado muerta. Dice Pablo, no, versículo 2. Ustedes, voy a seguir hablando de todo ser humano, anduvieron en esos delitos y pecados en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? Ok, ¿éramos hijos? Sí, pero cuando vivíamos en pecados, ¿qué dice Pablo? ¿Qué tipo de hijos éramos? Hijos de desobediencia. Oh, y no solamente se queda ahí, versículo 3. Entre los cuales, o sea, vivisteis también ustedes. Ok, no solamente vivieron ustedes en esos pecados, sino que vivíamos también entre ellos. Ok, ellos, los que no conocen a Dios, son hijos de desobediencia. Nosotros también en algún momento fuimos hijos de desobediencia. Sigo leyendo, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuchen aquí. Y éramos por, ¿qué cosa? Naturaleza. ¿Te convertiste en un hijo de desobediencia en algún momento de tu vida? No, por naturaleza naciste como hijo de desobediencia. Y no solamente eso. La Escritura dice que éramos hijos de ira. ¿La ira de quién? Entonces no todos son hijos de Dios. Cuando nacemos en este mundo, y Pablo lo dice aquí, por naturaleza, somos hijos de desobediencia. Por naturaleza somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la sentencia de Dios porque nuestro pecado nos separa de Dios. Entendamos que esta es la grandeza del Evangelio, hermanos. El hecho de que estando bajo la ira de Dios, Dios diseñara, Dios planeara, Dios deseara convertirnos de esta familia en la que estábamos bajo condenación, bajo la desobediencia, bajo la ira de Dios y adoptarnos como sus hijos. Todos somos hijos de ira sin Dios. Pero por la obra de Cristo en nosotros, tú pasas de ser de un hijo de ira a un hijo de Dios. Y en el diseño de Dios, cuando Él planeó rescatar a un pueblo, cuando Él diseñó la redención, dijo, el propósito es que ellos, los que van a ser salvos, sean santos y sin mancha. Para ellos será necesario que mi Hijo muera en la cruz, porque es a través de su sangre que tenemos redención de los pecados. Pero este proceso no se puede dar a menos de una cosa, que ellos sean adoptados. ¿Entendemos el término de adopción? La adopción es cuando una persona que no es parte de una familia es tomada por esa familia. No solamente es una condición legal, sino que el proceso de la adopción involucra también el otorgar a la persona que está siendo adoptada los derechos de un hijo. No es hijo por naturaleza. Sin embargo, cuando se adopta, ese hijo llega a ser propio, se le da el nombre de la familia y se le dan los derechos también de esa familia. Por eso Pablo va a mencionar más adelante sobre respecto a la herencia, y lo menciona varias veces en Efesios, la herencia. ¿Quién recibe una herencia? ¿Quiénes son los que reciben una herencia? Los hijos. Entonces entendamos esto, Dios diseñó que nosotros fuéramos salvos, pero ese proceso involucraba pasarnos de la condenación y de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Todo ser humano es hijo de Dios? No, solo aquellos que han sido adoptados por causa de la obra de Cristo. Aquellos que Pablo lo va a decir más adelante en el versículo en 1:13, cuando dice que aquellos que han oído el evangelio de nuestra salvación y que han creído, aquellos son los que son adoptados. Déjenme regresarme tantito, sobre todo lo menciono por los que están poniendo aquí las diapositivas. Hermanos, es necesario que entendamos entonces el uso de las palabras que Pablo usa. No hay otra manera en que pueda ser así a menos que seamos transformados en hijos de Dios, con la mente de Cristo y el corazón conforme al corazón de Dios. En el caso de una adopción, tú puedes adoptar a un hijo, una hija, puedes darle el nombre, puedes darle el apellido, puedes darle todos los privilegios, pero hay algo que tú no le puedes dar: tu naturaleza. No le puedes dar los genes que corren por tu sangre, aunque legalmente y en todo sentido esa persona es adoptada. Ahora, la adopción es una ilustración muy grande para hablar de la salvación, pero hay una diferencia en el caso de la adopción divina.
Y es que el hecho que no solamente Dios nos ha tomado legalmente y nos ha puesto en su familia, no solamente Dios ha puesto sobre nosotros su nombre, no solamente Dios nos ha dado un propósito como hijos suyos, como parte de su familia, no solamente Dios tiene para nosotros un derecho, déjenme decirlo así con mucha reserva, una herencia, sino que la diferencia de la adopción divina es esta, que Dios pone en nosotros su carácter, Dios pone en nosotros su naturaleza. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando hemos sido hechos nueva criatura, entonces es que nosotros como hijos de Dios, habiendo sido transformados desde adentro, tenemos entonces la mente de Cristo y tenemos entonces el corazón de acuerdo a Dios. No es algo que tú adquieres, no es algo que tú obtienes, no es como un paso. Primero está hijo de Dios y de ahí lucha por tener la mente de Cristo, de ahí lucha por tener el corazón de Dios. No, porque eres hijo de Dios, tienes la mente de Cristo y tienes el corazón de Dios. ¿Saben cómo le llama Pablo esto? En 2 de Corintios 5, Pablo nos dice, 5:17, que el que está en Cristo es nueva, ¿qué cosa? Criatura. Ahora, ¿lo dice Pablo como un formulismo? ¿Lo dice Pablo simplemente como una ilustración? No, Pablo está hablando de la esencia. Recuerda, eras hijo de ira. Tu naturaleza era en contra de Dios. La esencia de tu ser era aborrecer a Dios. Dios te adopta y te da un nuevo corazón. Dios te da una nueva mente. Dios te da una nueva vida. ¿No es lo que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo? Cuando Nicodemo viene a Jesús con toda su teología y le dice, nosotros creemos que vienes de Dios, nosotros sabemos que vienes de Dios, hemos visto tus obras, tenemos la plena seguridad de que lo que tú haces viene de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Le dio alguna alabanza a Nicodemo por su profundidad teológica? Le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos de que haya en la esencia de tu ser un proceso que te haga ser hijo de Dios, no importa lo que tú sepas y lo que tú hagas. Hermanos, para mí es importante que entendamos esta sección de las Escrituras porque va a ser la base, no solo de tu teología, será la base de tu vida, de cómo vives, de tus prioridades. Si tú no entiendes que ser hijo de Dios es compartir el corazón de Dios por la obra de Dios en tu vida, el ser adoptados, el estar bajo la sangre de Cristo, el ser redimidos por la sangre de Cristo, produce en ti cambios por el simple hecho de ser hijo de Dios. Entonces vas a vivir pensando que eres cristiano, sin tener en tu corazón el mínimo deseo de honrar a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Quiero que vean conmigo algunos pasajes, por favor. Vean Ezequiel 11. Ezequiel capítulo 11. Después del Salmo se encontrarán dos libros grandes, Isaías, Jeremías. Un poquito después estará Ezequiel. Ezequiel 11, 19 y 20. Dios está hablando a su pueblo y Dios hace notar que la razón por la cual su pueblo es rebelde es porque necesitaban una obra que solamente Dios puede hacer. Ezequiel 11, 19 y 20. Dice así la Escritura. Dios está diciendo, hermanos, Ezequiel 11, 19. Dios dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Con qué propósito? Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ustedes saben lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía toda la ley de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ellos sabían lo que Dios quería de ellos. Pregunto, ¿podían ellos obedecer a Dios? Vaya, no tenían el deseo ni siquiera de hacerlo. Cumplían con las reglas y que esos son todos los sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dice Dios, es necesario que haya un corazón nuevo en ellos, la esencia de sus vidas sea un cambio, no de religión, no un cambio de reglas, dice Dios, necesita haber un cambio desde adentro. ¿Y quién puede hacer ese cambio? Solo Dios lo puede hacer. No es Dios el que dice, yo tengo que hacerlo, yo voy a darles un nuevo corazón. ¿Para qué cosa? Para que me obedezcan, para que me amen, para que guarden mi palabra, para que sean mi pueblo. ¿Qué acaso no eran su pueblo? Sí, en el caso externo y físico eran su pueblo, pero en su corazón, ¿ellos para quién vivían? Para sí mismos. Ven conmigo al capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Una vez más, pondré dentro de vosotros mi espíritu y de esa forma haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Está diciendo Dios, la única forma en que este pueblo pueda ser obediente es poniendo mi espíritu en ellos. No solamente dándoles un nuevo corazón, sino que mi espíritu esté en sus vidas. Vean uno más. Jeremías 24. Estamos en Ezequiel, regresen unas hojas en la Biblia y van a encontrar el libro de Jeremías. Jeremías 24, 7. Jeremías 24, 7. Dice la palabra de Dios. Yo, dice Dios, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios. Noten esto, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿No suena todo su corazón? ¿No suena esto como el Salmo 110:3 que vimos? Tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser que esta persona que vivió en rebelión, en idolatría, sumido en pecado, bajo la condenación eterna, hijo de ira, cómo puede ahora estar en este punto donde ama a Dios, vive para Dios, su deleite es Dios, él quiere vivir en santidad sin mancha? ¿Qué hubo? ¿Cuál fue el cambio? Quizás más inteligente hoy que ayer, ¿no? ¿Qué estamos viendo en estos pasajes? Dios necesita poner un nuevo corazón. Dios necesita hacer algo en tu vida para que entonces tú te vuelvas a Dios de todo tu corazón. No está en ti, está en Dios. Y es evidente cuando la persona ha conocido a Dios, cuando la persona realmente ha sido otra vez, voy a lo mismo, ha sido limpiada por la sangre de Cristo, ha sido perdonada de sus pecados, ha sido adoptada como hijo, no es opción la santidad. Es el propósito de Dios y es el anhelo de los que son sus hijos. Si usted no anhela la santidad de Dios, usted no es hijo de Dios. Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Repito, no estoy diciendo que usted alcance puntos por santidad, no estoy diciendo que usted va ganando méritos. No. Cuando Dios diseñó la salvación, Dios diseñó para que aquellos en los que Él habría de obrar vivieran en santidad y sin mancha. Para ello Dios tiene que adoptarlos como sus hijos. Y la única forma de ser adoptados como hijos de Dios es a través de Cristo, es a través de su sangre. Porque solo a través de la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. No hay otra forma. Creemos que ser salvo es haber hecho una oración, venir a la iglesia, tratar de cambiar de afuera hacia adentro. Pero ser salvos es una obra que Dios hace adentro y que se manifiesta en lo que hay afuera. Hermanos, no soy yo el que lo dice. Vean y lean una y otra vez Efesios 1 y lo podrán entender, lo podrán ver. El diseño de Dios, la salvación no solamente tiene ese propósito, que seamos santos y sin mancha, sino que la forma en que esto puede llevarse a cabo es a través de convertirnos en parte de la familia de Dios. Ser hijos de Dios. Piensen en esto. La adopción es un acto legal que da a una persona una nueva relación familiar. Y en el caso de la adopción de Dios, con ello Dios nos da una nueva imagen. ¿Cuál es? La de Cristo. ¿A quién deben parecerse los hijos de Dios? ¿Se acuerdan cuando los fariseos hablaban con Jesús y siempre andaban tratando de hacer preguntas que lo retaran? Que en alguna ocasión Jesús les dijo, ¿ustedes son de vuestro padre el diablo? Y se acuerdan que ellos se enojaron y le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre, el padre de la fe, Él es nuestro padre. ¿Y qué dijo el Señor? Pues si fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Las obras de Abraham. Y Abraham creyó en mí, y ustedes no creen en mí. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque hacen las cosas que su padre hace. Entre ellas, mentira, homicidio, etc.
Hay un dicho que tenemos, yo no sé si tenemos en todos los países hispanos, pero dice que hijo de tigre pintito, o de tal palo, tal astilla. Es decir, yo no puedo negar de quién soy hijo, porque mi físico lo demuestra, mi carácter lo demuestra. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si me parezco al diablo. No puedo decir que yo soy hijo de Dios si no anhelo las cosas de Dios. Como hijo de Dios no solamente hay un propósito, ser santo y sin mancha, sino que el carácter que Dios va moldeando en mi vida tiene que ver con el carácter de Cristo. Para eso Dios nos hizo sus hijos. Vean conmigo 1 o 2 pasajes más y terminaremos. Vean Romanos 8, versículo 29. No es una opción entonces que Dios diseñe o haya diseñado que sus hijos sean de acuerdo a la imagen de Cristo. Escuchen esto. Vean conmigo Romanos 8, 29, por favor. Dice la Escritura, hablando, y casi con las mismas palabras que Pablo usa en Efesios. Noten esto. Romanos 8, 29. A los que antes conoció Dios, también los predestinó. ¿No son las palabras que usa Pablo allá en Efesios 1? Que fuimos predestinados, que fuimos elegidos, ¿ok? Entonces, noten esto. ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Qué dice la Escritura? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué creen que necesita Dios adoptarnos? Como hijos. Para que nosotros nos parezcamos ¿a quién? A su Hijo. Para que nosotros tengamos la imagen de su Hijo. Por eso Pablo menciona en varios lugares, pero especialmente en uno que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Si yo no tengo la mente de Cristo, si yo no tengo la imagen de Cristo en mí, si la obra de Dios en mi vida no está llevándome a parecerme más a Cristo, llevándome más a ser como Él, entonces no importa cuánto yo grite, cuánto clame, cuán religioso yo sea, si la imagen de Cristo no está en mí, si la santidad no es algo que distingue mi vida, si el caminar en esa vida que honra a Dios no es el deseo de mi corazón, la Biblia dice entonces no eres hijo de Dios. Y no lo digo para espantar a nadie, sino lo digo para que todos nosotros confirmemos nuestros corazones y nos demos cuenta que esto es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios significa ser transformado por Dios, haber sido adoptado a través de la sangre de Cristo. Y obviamente eso sucedió cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Cuando nosotros creímos el Evangelio, cuando nosotros venimos a Dios y fuimos sellados por el Espíritu, entonces venimos a ser hijos de Dios. Si usted no ha creído el Evangelio, si usted no se ha dado cuenta de su necesidad de Cristo y usted solamente piensa que por estar aquí es cristiano, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque entonces el suelo donde usted pisa son arenas movedizas. El único fundamento fuerte es la obra de Cristo. Y si usted tiene la obra de Cristo en su vida, entonces es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, ¿cuál es el propósito? Vivir en santidad y sin mancha. Vivir para el Señor. Vivir para Él. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida en este día? ¿Está usted confiando en la religiosidad? ¿Está usted confiando en su propia autoseguridad? ¿O realmente sabe que ha sido redimido por la sangre de Cristo? ¿Realmente usted sabe que ha sido perdonado de sus pecados y realmente sabe que es hijo de Dios? Entonces, busque que el carácter de Cristo sea lo que distingue su vida. Por eso decía hace un momento y con eso termino. Es algo que no se puede falsificar. El carácter de Cristo no se puede falsificar. Si eres hijo de Dios es parte de tu vida. Y caminas hacia ello. Avanzas hacia ello. Cada vez, cada día, viviendo para su gloria. Dios va formando en ti el carácter y la imagen de Cristo. No quiere decir que no vamos a fallar. No quiere decir que no vamos a equivocarnos en el camino de la vida cristiana. Pero lo que sí quiere decir es que nuestra vida va hacia arriba. Va avanzando, va progresando, vamos creciendo. Pero si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Si usted no está bajo la sangre de Cristo, usted no tiene nada. ¿Qué va a hacer ante esta realidad? ¿Cómo va a responder ante esta verdad bíblica? Vamos a orar.
Señor, yo no conozco los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Creo que en muchas áreas ni siquiera conozco mi propio corazón. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, y que solamente el único que puede conocer mi corazón eres tú. Pero también la Escritura dice que tu palabra es viva y eficaz y que penetra hasta discernir el alma y el espíritu, los pensamientos del corazón y sus intenciones. Padre, si hay alguien aquí que a la luz de tu palabra se ha dado cuenta que no es tu hijo, que entienda que necesita clamar a aquel que puede rescatar su alma, y que, Padre, ser hijo de Dios significa vivir en tu propósito eterno, vivir de acuerdo al carácter de un hijo de Dios. Y gracias por la obra de tu Hijo, por su sangre. Como hemos cantado, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué puede rescatarme? ¿Qué puede reconciliarme con Dios? Solo de Jesús la sangre. Y es en el nombre de tu Hijo que pedimos estas cosas. Amén.